Increíble. Bueno. Volvamos a Chile y a los 40 años y los actos, Maca. Sí, la verdad que después de darnos ese tiempito. Después de ver esta cifra, uno de repente lo compara con ciertos presupuestos de políticas públicas que en Chile, se da cuenta lo desorbitado quizás de alguno o quizás de lo poco que invertimos en otras cosas. Bueno, ahí cada uno puede sacar las conclusiones que quiera. Volvamos al presente, pero la verdad que también es un poco volver al pasado con estos 40 años. Sí. Y estas dos ceremonias que va a ocurrir, una en la Moneda y otra en el Museo de la Memoria. Lo que va a ocurrir en la Moneda es básicamente va a estar delineado por el discurso que va a dar el presidente Piñera. Ya se ha anunciado que lleva varios días elaborándolo, y no solamente él, leyendo muchísimo de los testimonios, muchísimo de los libros que se han escrito, por ejemplo, aquel Voces de la Reconciliación que escribieron entre el senador Larraín y Ricardo Núñez, sino también, por ejemplo, le ha pedido a figuras de su gobierno que le entreguen una suerte de paper sobre la visión que tienen de lo que ocurrió hace 40 años, con la idea de establecer lo que él quiere, un mensaje unitario, pero también un mensaje a no repetir los errores. Hay un cierto nerviosismo, una cierta preocupación en el oficialismo por el tono que puede tomar este discurso. ¿Por qué? A la luz de lo que ha dicho el mandatario en los últimos días, específicamente una entrevista que le dio la Tercera fin de semana, donde hablaba directamente de los cómplices pasivos, algo que no generó muchísima, no más simpatía ni comodidad en el oficialismo. De hecho, Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, dijo que había sido un poco antipático con los mismos colaboradores que ahora estaban en el gobierno. Melero, por ejemplo, el presidente de la UDI, dijo que esperaba que en este discurso no hubiera una visión sesgada. Melero, que fue alcalde designado, por ejemplo. Exactamente, por lo tanto vemos que es un discurso que puede incomodar a ciertos sectores, sobre todo por el tono que tome. El hecho que Michelle Bachelet vaya a hacer un discurso de cierta manera paralelo en el Museo de la Memoria hace que, por ejemplo, se quiera ver cuál va a ser el rol de la figura de Evelyn Matei. Evelyn Matei no está invitada a la ceremonia de la Moneda, se decidió no invitar a los presidenciables, pero no va a estar, por lo tanto ese día va a mover sobre todo quizá una dualidad entre Piñera y Michelle Bachelet. Si Michelle Bachelet no fuera candidata, ¿tú crees que hubiera aceptado la invitación de la Moneda? Buena pregunta. Habría que ver qué es lo que hace el resto. Por ejemplo, parece que Eduardo Frei no va a asistir, es por lo menos lo que ha dejado entrever, no asistiría. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir con el resto de los presidentes. Siempre sabíamos que esta fecha iba a estar cruzada por la campaña electoral, por lo tanto muchas veces muchos de los gestos que se hacen en épocas normales, que no son electorales, en estas épocas no se dan. Una pena, claro, porque se les da otras lecturas, sí. Se tiene miedo a quizás a reforzarse estas figuras, a que se posicionen con ciertos planteamientos. Una pena, uno quisiera que como en los juegos de niños no hiciera bolita y, claro, y se irán como un paréntesis, pero bueno. Claro, ¿no? Y se señala que ya pasó el periodo de transición y que ahora viene la nueva etapa, pero es que uno se da cuenta que el periodo de transición todavía no termina desde el punto de vista político para muchos. No, y sobre todo teniendo en cuenta queda clarísimo que hay todavía una generación que fue protagonista que aún está viva y que está viva. Y en primera línea incluso. Exacto, yo creo que quizás los próximos, cuando conmemoremos los próximos 50 años, ahí ya vamos a notar, por ejemplo, la otra vez conversamos con los periodistas que estamos abordando este tema, muchos de los periodistas que estamos escribiendo sobre eso no habíamos nacido en aquella fecha, algo muy distinto a lo que ocurrió cuando se hacían los especiales, por ejemplo, en los 30 años, donde los periodistas que eran editores sí habían vivido. Cuando en 10 años más, ya ni siquiera eso, muchos lo han leído. Entonces hay una renovación propia del paso del tiempo que hace también que ciertos temas se empiezan a ver con más distancia. Al final, si uno ve los grandes acontecimientos de la historia, sobre todo los que han sido muy traumáticos, solamente el paso del tiempo permite una visión más moderada, quizás más reposada. Y máxima cuando el trauma tiene que ver con el intramuro, o sea, dentro de los muros del misma, cuando fueron finalmente país, ¿no? Traumas con ciudadanos, no fueron fuera de las fronteras. Pero igual complejo el día 11 la marcha estudiantil. Absolutamente, no solamente logístico. Perdón, no era el 5 de abril. No, el 5 y el 11. El 11 es para conmemorar los 40 años de golpe, una marcha estudiantil. No, y ya hay todo un plan del gobierno, porque se sabe que son las fechas que vienen, y no solamente el 11, también fechas anteriores, en las que siempre tradicionalmente ha habido disturbios, en los cuales el gobierno ya ha anunciado un plan de contingencia especial. Se espera quizás que haya ánimos un poco más calientes o más enardecidos que otros años. El tema está muy a flor de piel. Hoy es el año electoral nuevamente, por lo tanto se llama sobre todo a la prudencia de la población, a tener cuidado con ciertos puntos, y se sabe que ese 11, y de hecho hay algunos tipos de actividades que se están cambiando de horario, no solamente actividades públicas, sino también ciertos organismos que han decidido de repente, más que hacerlos en la tarde, hacerlos a mediodía. Bueno, esta semana binominal. Volvemos al presente y futuro. Mira cómo cambiamos de la conmemoración de los 40 años del golpe militar, y ahora quizás un tema muy actual y que tiene mucho que ver con el Chile del futuro. Hablamos la semana pasada de que se estaba cocinando este acuerdo para reformar el binominal, porque no es que lo cambiemos el sistema electoral, básicamente introducir las reformas para hacerlo más representativo. Y bueno, finalmente parece que hemos visto la luz al final del túnel.
Mañana martes se espera que la Comisión de Constitución del Senado lo vote. Lo más posible es que lo voten 4 votos a favor y una abstención del senador Hernán Larraín, que si bien él estaría a favor de mucho de lo que se plantea, él en este momento él dice, mi postura más sincera sería cuadrarme con lo que ha dicho la Comisión Política de mi partido, que es no estar de acuerdo, por eso se abstendría. ¿Qué va a pasar el miércoles? El miércoles se vota en la sala, o sea, es la primera gran votación en la cual el Senado se manifiesta. Necesita 23 de los 38 votos. Alguien dice, bueno, en la Comisión de Constitución hay 2 senadores de RN, Espina y Larraín, que están a favor de la reforma, pero no están todos los votos con sí, por lo tanto no hay que hacer una cuenta, decir tenemos todos los votos. Va a ser una votación interesante seguir, puede haber algunos votos que se descuelgan, unas abstenciones que no están previstas, pero todos los que han visto el tema, los que han estado en el tema, dicen que de todos los intentos de reforma al binominal, este es el que contaría con los mayores apoyos y con las posibilidades de salir a futuro. ¿Qué reformas vienen? Ojo que esta primera es una reforma constitucional. Primero, aumentar la cantidad de senadores y diputados, pero no aumentar el costo del poder legislativo, que es lo que preocupaba a muchos. ¿Cómo, Macarena? Yo me lo he preguntado 1000 veces, de hecho se lo pregunté al propio Espina y me dijo, no, efectivamente Paola va a subir, en el sentido de que hay que pagar más dietas. El senador Carlos Larraín dijo que lo que sí hace básicamente 2 mecanismos. Uno, bajar las asignaciones por cada uno. Lo que uno entiende es que se van a bajar sueldos, asignaciones, etcétera. Y otro, hacer un reestudio de lo que gasta finalmente el legislativo. O sea, la misma torta repartida entre de diferente manera. Eso por lo menos lo que se ha dejado entrever. La torta. Hay que ver un momento, ya cuando tengamos el proyecto, cuando ya sea efectivo, yo creo que ahí hay una buena labor de fiscalización, ver efectivamente, comparar lo que era antes el poder legislativo y después ver efectivamente cuánto sale. Pareciera también más bien algo simbólico, porque en las arcas del Estado 4 dietas parlamentarias más o 12 dietas parlamentarias más no hacen demasiada diferencia. Exactamente, yo creo que tiene que ver. Y lo único que queda pendiente es ver, por ejemplo, el caso de la reelección, que es uno de los temas sensibles que quedaría pendiente para un futuro acuerdo. Es decir, ya está más o menos sellada la idea de que no se puedan reelegir en el caso de los senadores, por ejemplo, más de una vez, etcétera. En lo que no había acuerdo era, si un senador, por ejemplo, va por Santiago, ok, yo le impido volver a presentarse por Santiago, pero ¿qué pasa si se quiere presentar por Concepción? Ahí era donde estaba el punto en desacuerdo. Por lo tanto, hay todavía algunas cositas abiertas que las empezaremos a ver el miércoles. Muchas gracias, doña Macarena. Gracias a ustedes y hasta el próximo lunes. Nos vemos, chao. Chao.